Nos compete ver en las temáticas del área de español para los grados sexto y séptimo la escritura en el transcurso del tiempo. Es trajinar un poco sobre la historia del proceso de la comunicación escrita y de la evolución y el paso de la tradición oral a la comunicación a través de grafemas, de símbolos que fueron expresando distintas ideas y que fueron dando amplitud al hecho de la comunicación del ser humano. Históricamente hemos visto cómo la escritura ha ido evolucionando poco a poco y hemos pasado, por ejemplo, de la famosa escritura cuneiforme, que era la escritura hecha en cuñas, en lápidas de barro. Hemos pasado por pergaminos escritos con tinta, por papiros, el papel, la máquina de escribir, el computador y la era digital, lo que nos indica que la escritura no ha sido estática, sino que ha tenido un progreso evolutivo durante el tiempo y la historia. Voltaire tenía una frase muy famosa donde decía que la escritura era la pintura de la voz. Precisamente a través del lenguaje escrito es como podemos expresar también lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos y a veces con mayor amplitud que a través de la palabra hablada. Ahora bien, preguntémonos en un principio cómo escribían en la antigüedad. Para responder a esto tenemos que decir que los inicios de la escritura se remontan a una cultura antigua, de las culturas clásicas, a la cultura de Mesopotamia. Cuando hablamos de la cultura de Mesopotamia es una cultura oriental muy cercana a Egipto, es aquella cultura que se ubicó geográficamente entre el río Tigris y Éufrates. Eh, ¿Cuál fue la necesidad de escribir? Pues precisamente la producción agrícola y ganadera fue cogiendo cada vez más auge y entonces tomó gran importancia y esto hizo que los habitantes de esta región mesopotámica necesitaran tomar registro, empezar a hacer una especie de recibos, de listas, de archivos y a llevar cuenta de los animales, los productos e incluso para cobrar los impuestos. Entonces se ve la necesidad de escribir, de poner una evidencia física y gráfica de estos elementos que acabamos de indicar. Por eso las primeras evidencias de esta escritura son unas tablillas de arcilla grabadas dentro de ellas donde se emplea la escritura cuneiforme. Se llama escritura cuneiforme precisamente pues, por su relación con la palabra cuña, porque son palabras grabadas, acuñadas en tablillas de barro. Y ya también en Mesopotamia, pero sobre todo en Egipto, encontraremos la escritura a través de jeroglíficos, es decir, a través de símbolos, de gráficos que quieren expresar una idea distinta de la idea hablada cuando la memoria puede fallarnos. Entonces, para evitar eso, los fallos de la memoria, va apareciendo el registro de, por ejemplo, las leyendas de las hazañas de los dioses, de los héroes, y ejemplos de estos tenemos en el caso de la legislatura, de las primeras leyes que podemos encontrar, es el famoso Código de Hammurabi, que es un conjunto de leyes que estipulaba penas severas para algunos delitos y también sobre todo en relación con la propiedad privada, pero también para establecer obligaciones o deberes y derechos de los habitantes de las regiones antiguas. Y a nivel literario, tenemos evidencia como digamos el primer escrito literariamente hablando como obra literaria es la leyenda del Gilgamesh, digamos que sería el texto literario más antiguo de la humanidad. La escritura también sufre una evolución a partir de con qué y en qué se escribe. Veíamos en un primer momento cómo la escritura cuneiforme era a partir de tablillas grabadas en barro, pero en Egipto van a aparecer otros dos materiales muy importantes, aparte de la tinta, que serán los materiales precursores o que darán origen después en China al papel. Y estamos hablando del papiro y el pergamino. Cuando hablamos de papiro estamos hablando de una planta, ¿no? Que se empezó a elaborar en Egipto
y que se empezó a utilizar en forma de rollos y donde se escribía, ¿no? Ese uso ya históricamente se extiende a la época de Alejandro Magno, es decir, estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo. Su uso empezó a declinar poco a poco cuando fue apareciendo el pergamino, que ya es cuero, ¿no? Porque es a partir de la elaboración de la piel de la res, de algunos otros animales. Con los pergaminos se elaboraron lo que se llaman los códices o los códex, que eran hojas rectangulares largas y que se iban desplegando poco a poco para la lectura. Estas necesidades que encontramos hace un momento al principio de esta exposición sobre el uso de la escritura van a permitir que se desarrollen muchos materiales y muchos soportes distintos de la arcilla, del barro y de la piedra. Aparecen entonces lo que ya vimos, el pergamino, que es a partir de piel de animal, sobre todo de res y de algunos otros, donde se escribe, pero antes de eso hay que preparar esta piel, rasparla, pulirla, preparar las tintas y ahí sí escribir lo que otros dictaban. En Egipto se desarrolla, como ya lo vimos, el papiro, que es una planta que crecía de forma muy abundante alrededor del Nilo y después de todo un tratamiento que se le hacía, pues se convertía en una superficie lisa y muy fácil, muy propicia para plasmar los grafemas con tinta. Ahora bien, pasamos de esa evolución del pergamino y del papiro a la invención del papel. La invención del papel es sobre todo en la cultura china, a partir del año 105 ya después de Cristo, que van a permitir, gracias a la elaboración del papel, aquí vemos algunos ejemplos al lado derecho de la imprenta china, cómo en este papel se podía escribir muy fácilmente. Pero la gran revolución de la escritura es la aparición de la imprenta. La primera imprenta que podemos datar es la de la cultura china, más o menos en el 593, pero la imprenta tecnificada y bien elaborada es la de Gutenberg en 1450, la que va a permitir que se distribuyan muchos textos alrededor del mundo y que se propicie la literatura escrita, la comunicación escrita y la propagación también del conocimiento. Posterior a todos los descubrimientos y a los progresos que hemos visto para desarrollar y para propiciar el auge de la escritura, pues tenemos que decir que gracias a esto fue como se imprimieron libros, revistas, periódicos, carteles, pancartas, todo tipo de lenguaje escrito y de comunicación escrita. Hoy en día para nosotros es muy común ver cómo se escribe y se lee en muchos soportes, como teléfonos, como computadores, como la misma internet, las tabletas. Los egipcios tienen una particularidad que me interesa que veamos y es algo que vamos a desarrollar también en la actividad que va a quedar anexa a esta clase, es que tuvieron un sistema muy complejo de escritura que era basado en símbolos y dibujos que se llamaron jeroglíficos y estos jeroglíficos se leían como las escrituras alfabéticas modernas y buscaban transmitir algunos mensajes precisos. Aquí vemos algunos ejemplos de los símbolos utilizados dentro de los jeroglíficos propios de los egipcios. Este es el tema en torno a la escritura a través del tiempo. Ya en la actividad anexa ustedes van a encontrar cómo tendrán que desarrollar primero sus apuntes de esta clase, luego también una línea histórica del desarrollo de la escritura con dibujos y luego una investigación sobre los jeroglíficos e intentar elaborar un ejemplo de este, pues para conocer más el desarrollo de la escritura y para valorar más esta forma de comunicación a través de la palabra escrita.